Debemos de dar gracias a Dios que nos añadió vida hasta el día de hoy. ¿Cuántos quieren dar gracias a Dios por esto? Hemos sido librados de muchas cosas para llegar a este día. Y así quería saludarles. Los felicito por llegar vivo a este momento tan extraordinario que la gracia de Dios nos ha proporcionado. Y nos va a seguir dando vida el Señor para ver estos tiempos cerrados en su espíritu. Pueden ocupar sus asientos. Muy buenas tardes. Mis primeras palabras de gratitud a nuestro Dios es por las gracias que en todo el planeta están propiciando estos encuentros. Y yo quisiera específicamente en la persona del apóstol Gustavo y Karina Lara, Jonathan, Miru y en ellos a todo el equipo de la PET, gracias a Dios y gracias a ustedes por darnos este marco extraordinario. Gracias. Muchas gracias. Dios sabe. Tenemos un buen tiempo para seguir agradeciendo. Gracias a Dios, a todos, poder compartir con mis amados y amadas, que compartiremos de este lado del auditorio, pero que estamos juntos generacionalmente. Y que por una cuestión solamente del espacio y el tiempo, estamos uno un poco más arriba, otro más abajo, pero eso no está sucediendo en el espíritu. En el espíritu estamos siendo llevados a un nivel de la vida del cuerpo como los que nunca, al menos digo por lo que me corresponde, hemos podido vivir y experimentar. Así que gracias a Dios por esto, y el Señor sabrá añadir, recompensar y respaldar toda esta obra de amor como Él siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Gracias, apóstol. Gracias. Muy bien. Nos congrega en el proceso del entendimiento máximas. Sabemos que en el espíritu el Señor solo tiene un asunto que Él quiere aclararle a todos los hombres, y ese asunto es la persona misma de su Hijo. Cuando nos bajamos en el tiempo, y esto es una palabra que me gustaría que la incorporen, cuando nos metemos en el tiempo, entonces necesitamos ejercer por nuestras limitaciones pedagogía, enseñanza, como se nos enseña en el vocabulario apostólico. Y eso significa que los asuntos eternos que ya son y fueron consumados en Cristo son un todo que funciona a la misma vez. Es decir, para Dios no hay pasado ni hay futuro. En Él todo lo que vive de manera constante y permanente. Por eso el Señor no nos dio vida futura, nos dio vida eterna. Y la diferencia de vida futura a vida eterna es que la vida futura puede encapsular las cosas eternas y depositarla en el futuro como algo que va a suceder. Pero Dios no nos dio una mente futura para que nosotros pensemos que algo va a suceder. Nos dio vida eterna, porque la vida eterna consiste en tener un pensamiento presente, que lo que estamos oyendo puede suceder en el tiempo en el que lo estamos oyendo. Por eso las personas que pudieron ver al Señor Jesucristo detrás del velo de su carne, si lo tocaban se sanaban, no tenían que estar esperando una oración, no tenían que estar esperando un momentum, porque cuando el velo del tiempo se abre y podemos experimentar la vida eterna,
lo que ya es en Dios puede ser en nosotros, porque Dios no nos dio vida futura, Dios nos dio vida eterna. Dicho esto, decimos que cuando lo eterno se mete en el tiempo, vienen bien las frases y los proverbios, la excelencia del conocimiento de la plenitud de Cristo. Y como si eso fuera poco, usted tiene que poner una segunda frase que será el tema en el que vamos a tratar de atarnos en el mejor sentido de la palabra estos días, que es los 3 días de la cruz. En la excelencia del conocimiento de Cristo, compartir acerca de los 3 días de la cruz. 3 días que son para nosotros en el tiempo, pero en Dios es un solo día. Y como si eso fuera poco, hay un tercer título, y es el subtítulo para el día de hoy: la palabra de la cruz, locura a los que se pierden. Estoy sumamente pleno en mi espíritu, como si hubiésemos vivido el final de este encuentro. Es como si ya podemos alabar a cuenta y adorar en el tiempo, porque esto ya sucedió en el Señor. Este encuentro ya sucedió en el Señor. Solo que debemos propiciar los ambientes para que el reino de Dios, que es una realidad eterna, se manifieste en nuestro tiempo. Un tiempo que está sujeto a nuestra vida física, 80, 90, 100 años. Entonces es muy poco tiempo para tan semejante encomienda. Y eso nos debe de poner en ajustar nuestro tiempo cronológico al tiempo eterno de Dios. En la Escuela del Nuevo Pacto que organiza la familia en Chile, Visión Mundial para la Familia, que administra el apóstol Lucas, su esposa Ana María y todo el equipo maravilloso, propiciando también ambientes como estos en esta construcción, compartimos acerca de la necesidad que tenemos como generación de ponerle el valor justo a las palabras, nominar palabras, darle un valor a las palabras. Las palabras son como para la economía de un país el valor de los billetes de una moneda. Si nosotros tenemos un sistema, un circuito monetario, a donde un billete y una moneda todo vale lo mismo, entonces usted no puede tener un sistema o un negocio que sea ni rentable ni que se pueda esperar algún nivel de convivencia en una sociedad a donde todo vale lo mismo. Y nos debemos como generación, cada vez que pase el tiempo, así como se nos pidió hoy, se nos exhortó hoy a cambiar, así en el paso del tiempo, las palabras que nosotros usamos para la predicación, la enseñanza y la canción, cuando comunicamos el Evangelio, deben de cobrar un valor nominal. Y de la misma manera que cuando usted toma su billetera o toma su monedero, usted no confunde el valor de las monedas, porque eso sería totalmente caótico para su economía. Así de caótico resulta ser para una generación que todo lo oye sin un valor específico y definido. Eso sucede. Es tarea de cada generación discernir en qué momento y tiempo estamos y tomar palabras que tengan tal aprecio, que cuando se pierda tengamos el valor de buscarlas, porque nosotros fuimos diseñados para buscar aquello que tiene el mayor precio. Esto no es algo que yo estoy inventando, esto no es algo que yo estoy creando en mi imaginación. Jesús, hablando sobre los misterios del reino, habló de una mujer que perdió una moneda.
Jesús nunca habló de la moneda devaluada, sino que habló de la moneda perdida. Y la única razón que nosotros necesitamos para buscar aquello que se ha perdido es ponerle un valor, porque sin aprecio no hay precio y sin precio no hay movilización. Nada se moviliza sin valor. El amor de Dios está basado en aprecio. Dios nos puso a nosotros un precio, y ese precio desata amor, y ese amor crea un circuito con lo que apreciamos. Y si nosotros no tenemos un aprecio por aquello que queremos buscar y tener, pues nunca vamos a ser movilizados, aunque nos digan todos los principios escatológicos que asustan. El ser humano no está preparado para ser movilizado sin el valor y el aprecio. Es por eso que quisiera que en la medida que desarrollemos, y todos los hermanos que están aquí, usted vaya poniéndole valor nominal a las palabras. ¿Cuánto vale la palabra? Si tuviésemos un valor de 1000, de 500, de 100, de 10, yo les animo a que hagan este ejercicio. Esta palabra para mí vale 1000, siendo 1000, como lo dijo Jesús. Bienaventurados, la palabra bienaventurado viene de una traducción que significa 1000, porque 1000 era el número más grande que se conocía en los días de Jesús. 1000 veces serán felices los que le puso un valor a la bienaventuranza, le puso un valor a ser pobre en espíritu, le puso un valor a tener el corazón limpio, le puso un valor, porque el Señor que nos diseñó sabe que a usted no le da lo mismo perder una moneda de 5 centavos a perder una moneda de 1000 pesos. Fuimos diseñados para ser movilizados por el poder del aprecio. Y voy a sugerirle, si puedo estar, y en este ambiente que estamos aquí, ir dándole este valor, y que usted, tomando nota, pueda decir: esto vale 1000, por lo menos para las sesiones que vamos a compartir. Esto vale 500. Para que cuando nos vayamos de este lugar, este encuentro no haya sido un encuentro cuya frase sea: estuvo tremendo, estuvo hermoso, estuvo maravilloso, sino que cuando nos vayamos podamos decir: fuimos enriquecidos porque tenemos un Padre rico, y no hay enriquecimiento sin valor, si no hay algo para contar, palabras que nos movilicen. Y bien dijo el profeta Jonathan recién, me familiarizo mucho con la palabra diagnóstico, porque creo que sin diagnóstico la palabra no puede ser enseñada en función del tiempo. En función del tiempo cronos. Frases como las que dijo Jesús: vosotros sois la sal de la tierra, no pudieron haber sido dichas si primero el Señor no vio el diagnóstico de corrupción en la tierra. Frases como ustedes son la luz del mundo no pueden ser dichas si Jesús no hubiese visto tinieblas. Ante la muerte de Lázaro, que las hermanas mandan a buscar a Jesús para que Jesús venga porque Lázaro se estaba muriendo, Jesús dijo: no, esa muerte es secundaria para mí. Pero para entender San Juan 11 hay que entender San Juan 10, porque Jesús estaba hablando que prefirió quedarse 2 días más a donde realmente estaba la muerte. Lázaro sería un trámite, pero Jesús tenía un diagnóstico tan claro de la muerte que no se movilizó a resucitar a Lázaro, porque Lázaro sería un trámite resucitarlo. Hay que leer el capítulo 10 para ver a dónde estaba la verdadera muerte, cuando Jesús le hablaba a toda su audiencia en Jerusalén y les decía que Él era el Hijo de Dios y el que iba a morir. Entonces, sin un diagnóstico del cuadro en el que estamos, nosotros no vamos a poder sencillamente tomar decisiones voluntariosas o intuitivas si no tenemos un diagnóstico, y yo diría a diario, de las naciones de la tierra, porque para eso habitamos en el tiempo, para que el propósito eterno de Dios, eterno, el propósito siempre presente de Dios se manifieste en el tiempo. Dentro de ese marco es que queremos compartir estos días de estas excelencias de Cristo,
que son tantas y que cada ministro de la palabra estos días nos irá a dar una expresión. Quisiera compartir y enfocarme con ustedes en la obra de la cruz. Y es interesante porque Pablo habla que la palabra de la cruz, primero, no habla de las palabras. La palabra de la cruz no es una serie de mensajes de Semana Santa. La palabra de la cruz no es algo independiente de Cristo. Por eso es que la palabra crucificado es tan importante, porque la diferencia entre la cruz y el crucificado es que cuando está crucificado, cruz y hombre se hicieron uno. Entonces Cristo no solamente fue crucificado en una cruz, sino que Él fue la palabra de la cruz. Él es la palabra de la cruz. Porque esa cruz, en el sistema humano, usted la veía como un palo, pero en el sistema eterno, Cristo era el crucificado, pero también era la cruz. Y esa palabra de la cruz es la que determina todo el fundamento y el inicio de la vida en la fe de las personas que han sido llamadas a salvación. Y este pensamiento, cuando lo podamos capturar como generación, va a marcar la diferencia de de estas estadísticas que son abrumadoras en relación a la penetración de la verdad de Dios y de su conocimiento en la tierra. Pablo le llamó a la palabra de la cruz de muchas maneras, tuvo muchas frases para hablar acerca de la palabra de la cruz. Y una de ellas se la recomendó a Timoteo, que si él tardaba en llegar, se dedicara a saber sobre el misterio de la piedad. Es decir, Timoteo, no vaya a ser que en este viaje, no vaya a ser que algo suceda y tú me estés esperando a mí. Te pido que mientras yo llegue, te dediques, porque grande es este misterio de la piedad. Y en el misterio de la piedad, por lo cual Pablo quería ser conocido. Si tú le preguntabas a Pablo, ¿cómo te gustaría ser conocido, Pablo? Como administrador de los misterios de Dios. Como administrador de los misterios. Y Pablo dice a Timoteo que este misterio es el baluarte. Este misterio es el fundamento de la iglesia. Que si un creyente o quien dice ser creyente o decimos ser creyentes, no podemos describir en pocas palabras y de forma contundente a qué se trata este misterio de piedad. La vida de esa persona y de esa generación no tiene fundamento sostenible en el tiempo. El misterio de la piedad. Y dice que te escribo esto, aunque tengo la esperanza de irte a ver pronto. Lo importante no es que tú estés reunido conmigo. No soy la parte importante de tu vida, Timoteo. La iglesia no es tan importante que yo vaya a la iglesia, pero sí es clave de que la iglesia tenga alguien que sepa describir como columna y baluarte de la verdad el indiscutible. Indiscutible significa que no se puede poner en plano de discusión. El misterio de la piedad no pertenece a los asuntos que yo puedo opinar o deducibles en mi propia imaginación. El misterio de la piedad comienza con Dios manifestado en carne. ¿Cómo fue justificado en el Espíritu? ¿Por qué debió ser visto con los ángeles? Predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Está hablando de toda la obra de Cristo, pero haciendo un énfasis en la obra de la cruz, que es la única obra a la que nosotros hemos sido enviados a edificar. La obra de Dios.
La obra del Señor. Yo sé que aquellos que tenemos años en la iglesia, yo estoy comprometido con la obra, hermanos. Y esa palabra obra significa lo que queremos. Hacer lo que el pastor me dijo, me enviaron a predicar el evangelio y es lo que a mí me enviaron a hacer. No, la obra del Señor es el conocimiento revelado, unilateral de Dios, a quien Dios por gracia ha dado a conocer los misterios reunidos en Cristo, y entre ellos, que es nuestro tema, de aquello que sucedió en los 3 días cronológicos de los hombres, pero en el día eterno de Dios, el Padre. Hay un principio en la concepción de la razonabilidad de los temas espirituales, que dice así: si la premisa está equivocada, todas las demás ecuaciones estarán equivocadas. Es decir, si la premisa o primero, si el pensamiento primero en el que algo arranca no es verdad, todo para atrás será verdad. No importa que tengamos resultados, no será el resultado de la verdad, porque la premisa, el fundamento a donde las cosas debieron comenzar, no se comenzó allí. Pablo dice que como él no renunciaba a creer que la premisa del evangelio es haber resuelto que nuestra condición, como la gracia de Dios se expresó en nosotros, es que nosotros estábamos muertos. Esa es la premisa. La premisa no es que usted era pecador. Para cuando usted se reconoció pecador, usted ya estaba vivo. La premisa es que nosotros estábamos muertos. ¿Cómo? Muertos. Cuando Pablo le dice a Timoteo que haga la obra de evangelista, el evangelista no está diseñado para ser una persona o misionero, como usted le quiera llamar. No es una persona experta en tener sermones basados en los evangelios de Jesús. Un evangelista se constituye como tal porque tiene el poder de la resurrección de los muertos. Haz la obra de evangelista. ¿Cuándo hay que hacer obra de evangelista? Cuando son más los muertos que los vivos. Y el diagnóstico que tenemos en el espíritu, muchos de los que estamos aquí, es que las naciones son un cementerio en el mundo. Con sus gobernantes, con sus religiones, con sus culturas. Diagnóstico: las naciones están muertas y van creciendo demográficamente como un cementerio. Pero la obra de evangelista no es volverse discursivos de un mensaje bíblico. El evangelista es alguien que por una experiencia con la muerte y la resurrección de Cristo resucita a los muertos, los notifica de pecado y los notifica de salvación. Vamos, aplauda al Señor, porque esta nueva generación de evangelistas no serán personas predicando mensajes, sino resucitando a los muertos. Y póngalo de manera biológica, pero lo digo en forma espiritual. Si nosotros no estamos viendo un cementerio, nuestro evangelio se va a llenar de muertos. Porque a los muertos hay que verlos allá, porque si no los tendremos acá. Si la premisa está equivocada, amados, hace 250 años que la iglesia de forma corporativa no considera la obra de Cristo en la cruz de manera trascendental. Y esto no quita, ¿me puedo mover? No quita de que no haya pastores. Usted no esté allí pastor en defensa propia. No, yo predico todos los días. No vinimos a hablar ni de usted ni de mí.
Vinimos a tener un diagnóstico mundial para que nuestra eficacia en el mundo sea elevada en relación a la salvación de los hombres y a la manifestación de Cristo. Fue en el siglo XVII, la última de las revisaciones globales y trascendentes que se hicieron acerca de la obra de Cristo en la cruz. Y en una convivencia mafiosa entre predicadores y oyentes, hemos alimentado todo tipo de mensaje bíblico basado en nuestras propias concupiscencias y deseos. Y hemos obviado de manera contundente en decirle a la gente que usted no conoció a Cristo porque estuvo en un hospital, usted no conoció a Cristo porque tenía un cáncer, que yo recibí al Señor porque yo estaba mal con mi esposa. Entonces así empezamos a venir a la iglesia, escuchamos una serie de mensajes. Y yo no estoy diciendo que eso no produjo un nuevo nacimiento, solo que si nacemos de nuevo, pero no nacemos en la verdad revelada de la premisa de la resurrección y de la obra de Cristo, eso luego se convierte en los que Pablo denominó los que duermen, que cuando se acercan a la mesa del pan, a la mesa de Cristo, comen y vuelven a crucificar al Señor. ¿Por qué? Porque nunca lo tomaron como premisa en su vida. Las falsas conversiones en la iglesia han detenido la movilización de la iglesia, porque una falsa conversión es un peso que hay sobre las congregaciones, que no se pueden movilizar ni los de adentro, no se pueden movilizar ni los evangelistas, ni los obreros, porque es un peso muerto asociado con una muerte que nunca experimentó resurrección. Si está equivocada la premisa, se podrá tener mucha gente, se podrá tener muchos resultados, solo que no será verdad. No será verdad. Hoy contamos entre nosotros, somos generación, siempre contando nuestras historias de cómo llegamos al Señor. Si hay algo que debe de dejar de ser ya y no ser más anacrónico, es lo que acabamos de leer, es, por favor, identifiquemos los que estamos en este lugar o en algún lugar del mundo, que a partir de hoy, cómo tú percibiste el Evangelio no fue como comenzó. Para cuando usted interpretó su realidad, ya la gracia de Dios había sido expresada sobre nuestra vida. Entonces nuestra primera condición no es pecadores. Nuestra primera condición ante el mensaje de la palabra de la cruz es muerte. Y quienes lleven el evangelio por las naciones tienen que saber que sin resurrección, de vida a muerte o de muerte a vida, si no existe esa resurrección, todo lo demás es falso. Por eso es que la gracia de Dios, y no voy a entrar en discusiones teológicas, solo quiero darle un pensamiento, como se dijo recién, no estamos en una plataforma de absolutos. Toda la vida he oído que la gracia es un don inmerecido. Yo quiero corregir eso en este mensaje. La gracia es un don merecido. Es un don que se lo merecía Cristo. La gracia es el don que merecía Cristo y que nos llega a nosotros por su sacrificio. Y como dijo el apóstol Lucas Márquez recién, no hay un bypass. La gracia no puede llegar a ti como un don inmerecido, porque Dios no es injusto. Dios no da lo que tú no te mereces, solo que al Padre le plació que Cristo sea quien se merece la plenitud de su gracia, y a través de su sacrificio nos llega, porque Él lo merecía, nos llega a nosotros. Y esa gracia se hace abundante esa gracia se hace abundante conforme entendemos la palabra de la cruz. Vamos, grite, mi amigo. Solo cuide la voz nomás. Me gustaría que escriban esta frase, lo que están escribiendo. Debemos de identificar el tiempo en el que estamos.
tenemos que identificarlo. ¿Por qué? Porque no estamos en un tiempo extraño, en un tiempo raro, en un tiempo... Dios es el Dios de los tiempos. Solo que tenemos que identificar en qué tiempo estamos. Y cada vez que lo eterno va a invadir el tiempo, yo tengo ese testimonio en mi espíritu, y no hablo un yo en términos de mi persona, un yo en términos de generación. Amados, yo sé que podemos hablar de tiempos malos, de tiempos difíciles y de tiempos complicados. No estoy debatiendo eso. Digo que si estamos hablando del plan eterno de Dios, Dios es el Dios de los tiempos. Y los tiempos de Dios están regulados, están bajo normas. No tengo que estar inventando yo sobre el tiempo de Dios y decir, hermano, usted está en este tiempo, o nos paramos delante de las congregaciones. Estamos en una atmósfera global y tenemos que hablar de los tiempos en forma global. Según leemos en la narrativa bíblica, el ser humano globalmente puede estar sometido a varios tipos de tiempos cuando lo eterno se quiere meter en la tierra. La Biblia le llama tiempo de visitación, le llama tiempo de refrigerio, podríamos hablar de cada uno de ellos, tiempo de restauración, tiempo de la plenitud de los tiempos, tiempos y ocasiones, tiempos marcados por Dios, tiempos prefijados. Pero la última versión de los tiempos en las Escrituras lo encontramos en Hebreos 9, donde habla de tiempo de reforma. Tiempo de reforma. Y la razón por la cual tenemos 21 siglos, que parece ser que en el tiempo se dilata y no nos animamos a hablar de los tiempos o el tiempo de Dios, nos pone como en un estado de urgencia. Y yo le quiero llamar a su espíritu a la calma. Porque un tiempo de reforma es exactamente, no porque la reforma sea un cambio que tenemos que generar nosotros. Se le llama en las Escrituras tiempo de reforma cuando una generación ha llegado a comprender la plenitud del sacrificio de Cristo y que ese sacrificio se vea real en la vida de los creyentes, llevando en nuestra vida como generación las marcas del Señor. No es un tiempo que hay que inventar, que hay que cambiar la doctrina porque sí, ni cambiar las canciones porque sí, ni cambiar las formas del culto. Es reforma porque se logra en una generación un pico de conocimiento profundo acerca de lo que Cristo en la cruz. Esto incluye su venida en carne y su resurrección, ascensión e impartición. Eso está contemplado en las Escrituras como un tiempo de reforma. Por eso es importante decir que nosotros no estamos aquí para decir que nunca sucedió. La iglesia ya experimentó hasta el siglo XVII tiempos de refrigerio, tiempos de visitación, pero todos esos tiempos, según el escritor a los Hebreos, se vuelven a repetir cíclicamente en el tiempo si no se llega a un tiempo de reforma. Entonces, usted puede estar viviendo como pastor un tiempo de visitación, un tiempo de refrigerio, un tiempo prefijado, pero hasta que no se convierte en una reforma, las generaciones pierden el impacto exponencial en el mundo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Y aquí comienza el relato del escritor a los Hebreos, tratando de alentar a personas que están queriendo ser compradas por el sistema para sacarlos de su visión como sacerdotes. Una comunidad de sacerdotes conocidos en la Biblia como la carta a los Hebreos. Nostálgicos, tristes. Muchos de sus compañeros se han ido a trabajar para Roma y ha quedado un puñado de ellos meditando nostálgicamente en cómo se hacían los sacrificios en el templo.
el escritor a los hebreos quiere ponerle paz a esa generación. Y le está hablando con un vocabulario que ellos entienden a la perfección. Los gentiles no podían entender esta carta, pero ellos sí lo están entendiendo. No había sido habilitado el primer lugar. Ahora, yo no estoy diciendo esto para que usted tenga un impacto teológico en su vida. Estoy diciendo esto para entender la urgencia que tenemos de salirnos de los pensamientos pequeños y chiquitos que a veces caemos en el Evangelio y no nos damos como generación la oportunidad de hablar de entre nosotros de aquellas cosas que nos van a convertir en una generación que va a ser trascendente a sus días. Entre tanto que la parte del tabernáculo estuviese en pie, ¡wow! Si siguen en pie pensamientos viejos, no se puede revelar lo que viene. Es lo que está queriendo decir el escritor, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica ese culto, ya que consiste solo en comida y bebida, de diversas abluciones y ordenanzas cerca de la carne, impuestas. Yo quiero decirle algo: ser hijos de la imposición no es lo que decide un pastor, ni un religioso, ni un político. Vivimos en condición de impuesto cuando nos negamos a conocer la obra de la cruz. Así que si usted y yo acarreamos ciertos pensamientos de que no, yo antes a mí me imponían todo, y eso significa rebelarse contra una imposición para luego usar una libertad que no nos fue dada, es como el mismo perro con diferente collar. Perdóneme mi griego hoy. No, como allá me prohibían todo, entonces ahora me muevo acá que no me prohíben nada y hago lo que quiero. Eso no es la libertad. La libertad que es en Cristo viene como producto de una reforma de todas las cosas. Y esa reforma tiene que ver que el sacrificio de Cristo en la cruz hizo que lo que estaba en pie se cayera, para que sea edificado lo que hoy debe de gobernar la vida de la iglesia. El consejo apostólico a los hebreos es: no se vayan a trabajar allá porque van a estar en un edificio en demolición. Vengan a trabajar acá, que están en un edificio en edificación. Y eso es la iglesia del Señor. Diga conmigo: edificación. Ayúdeme en esta parte del mensaje, que es la parte donde se pone más intenso, pero ustedes están maravillosos. El espíritu de ustedes, permanezcan así. En este punto quiero cerrar una introducción en términos del tiempo, de ponerle valor nominal a la cruz, a la palabra de la cruz, al mensaje de la cruz. Y yo sé que vamos a tener tiempos en estos días en que vamos a poder tener las dos versiones en nuestro espíritu de lo que fue ese sacrificio. Y eso nos va a hacer más eficientes, no solo en nuestra vida, sino también en la proyección del Evangelio en las naciones de la tierra. Recuerden, si pueden orar por esto y confirmar esto y afirmar esto en su espíritu, si Dios te llamó al evangelismo, tu primer tarea es resucitar, no es hablar, es resucitar a los muertos. Yo no sé cómo Dios lo hará con cada uno de ustedes. Yo toda mi vida recordé, saben todos, o los que no saben se lo digo, soy el octavo hijo de 8 hermanos. ¿Y sabe qué sostuvo a mi familia hasta la 4ª generación? Después discutimos doctrina, pero en la salvación, que la primera que se convirtió al Señor fue mi mamá. Y mi mamá se convirtió al Señor barriendo el patio de la casa, oyendo un predicador. Y cuando mi mamá oyó el Evangelio,
Mi hermana, mi tercera hermana, murió y estuvo 5 horas muerta con certificado de defunción, sacándola para llevarla a velar. Mi mamá, en un acto de arrojo y de contra la ley, agarró a mi hermana muerta y fue a golpearle la puerta al pastor y le dijo: pastor, yo barriendo detrás de los libustrinos del alambrado, yo oí que Dios resucitaba muertos. Y se le dio a mi hermana y le dijo: ore por ella, que Dios la puede resucitar. El pastor tomó a mi hermana muerta, la dejó en la primer fila. El testimonio es que hasta el día de hoy hay gente congregando ya anciana entre nosotros que se convirtieron por esa experiencia. Pero no estoy dando un testimonio, estoy diciendo que si el evangelio comienza en nosotros con una experiencia de muerte y resurrección, puedes no ser teólogo, puedes no saberte toda la Biblia, pero si esto comienza bien, va a terminar bien. La fortaleza de mi madre en la fe para traer el evangelio a su esposo, que era mi papá, bastante duro, a mis hermanos, hoy a los nietos y a los que nacen. No digo que es mi mamá, es que cuando el evangelio comienza en una obra de resurrección, si el evangelio comienza en nosotros, en un entendimiento revelado de lo que pasó en la cruz, entonces yo te puedo asegurar que esa ancla no la va a movilizar nada. Pero si fue una sanidad, ¿qué vas a decir cuando te enfermes porque de algo te vas a morir? Si es prosperidad económica, ¿qué va a pasar si algún accidente de la vida hace que pierdas? Si es tu llamado al ministerio, ¿qué va a pasar cuando nadie lo celebre? ¿Qué va a pasar, pastor, si tu llamado al pastoral, cada vez que un creyente se quiere ir de tu congregación, tú entras en depresión? Va a pasar lo que tiene que pasar, te vas a deprimir. Porque a donde esté basado tu fundamento de servicio, será nuestra ancla. Pero si nuestro llamado es el haber visto al Señor en la palabra de la cruz, entonces eso no quita que tú y yo hagamos cosas que tengamos que revertir. Lo que nunca se va a dudar, que cuando nuestro llamado comienza en su muerte y en su resurrección, entonces viviremos eternamente para hacer todos los cambios que tendremos que hacer, para que las naciones de la tierra resuciten lo que tengan que resucitar. Vamos, aplauda al Señor. Ahora, lo maravilloso de la obra de Cristo cuando se hizo carne, diga conmigo, se hizo carne, es que cuando el Hijo de Dios se hizo carne, en lo eterno no tenía Biblia, pero en el tiempo sí. Y la prueba de que el Padre no se había equivocado en inspirar como una sociedad espiritual ilícita a los escritores bíblicos, cuando lo eterno se hizo tiempo, las escrituras se abrieron y todo estaba planificado. Ni Jesús ni los apóstoles tuvieron que inventar palabras. Ellos se sujetaron a la narrativa construida a través de la palabra profética, que después los apóstoles dirían la más segura. Entonces, lo eterno. Y yo sé que en estos días el Señor nos va a abrir velo y vamos a poder ver este sacrificio como es en lo eterno. Pero primero tenemos que creerlo en el plano de la fe. Cosas que ojo no vio, lo vamos a ver por el Espíritu. Y que olvidemos todo orgullo espiritual si tenemos que reconocer que nuestra vida en la fe tiene que reiniciarse. Yo ya tuve expuesto en este Panamá 2025 a una de las palabras que me dejó pensando hasta minutos de la madrugada. No quiero exagerar. Alguien dijo: me he convertido 3 veces. Cuando el Señor me salvó, cuando se me reveló el reino, y voy por la tercera conversión, me estoy convirtiendo a Cristo.
y yo por adentro estoy diciendo lo mismo. Yo quiero imitar, no quiero robarle palabra a quien lo dijo, ni voy a exponer a quien lo dijo, pero se dijo acá. Y hay como 2000 personas, así que usted nunca va a saber quién lo dijo. Levante su mano y quiero decirle algo. No tenga temor, no se retrocede cuando Cristo es el lugar a donde queremos regresar. Cuando nosotros vamos a Cristo y a la cruz, no retrocedemos, nos renovamos, resucitamos, renovamos todo lo que somos, cobramos una nueva esperanza. Amados, este evangelio tiene que volver a ser querido por el mundo, pero las personas no quieren oír tu experiencia. El mundo está listo para recibir la experiencia de la resurrección de Cristo a través de una praxis, de una predicación. Este mensaje de la cruz fue reemplazado en los últimos 300 años por mensajes bíblicos que no nacen en la cruz. Por eso, si hay un libro que es trascendente en la Biblia, es el libro de Job. Si yo me tengo que atar a la cronología de la Biblia, Job fue escrito antes que Génesis, aunque los relatos del Génesis son anteriores a Job. Pero en la narrativa, Job es el primer libro de la Biblia, un libro que no tiene absolutamente ningún condicionamiento histórico. Sin embargo, cuando Job está teniendo una contradicción con Dios, él reclama algo y le dice a Dios: nuestro encuentro es injusto. Capítulo 9, es injusto porque es un partido a donde tú eres todo Dios y acá en la tierra somos todos hombres, y él le reclama a Dios un árbitro. No hay árbitro entre nosotros. Y es la primera proclamación de la necesidad de Cristo en la tierra, porque Dios era demasiado Dios para entender a Job, y Job era demasiado hombre para entender a Dios. No podía haber otra cosa que una crisis entre Dios y los hombres. Levante su mano. Dios le dijo a Job: tienes razón, y por eso vas a ser conocido. Esto ya estoy pensando yo, quizás porque lo hizo trascender Dios, y Job no está en la Biblia para que usted ande diciendo estoy pasando las de Job. Si nos pasa los de Job, usted va a reclamar una revelación del Hijo, porque ese árbitro fue Cristo. Tuvo que venir alguien, todo Dios, para entender a Dios, y tuvo que venir un hombre para entender todos los hombres. Ese es el verbo que se hizo carne para arbitrar en la cruz. Hubo esa realidad. Esta sociedad no está pidiendo un predicador. Los predicadores se pueden tardar, pero entre que tardo, lee sobre el misterio de la piedad. Ora al Señor y dile: Señor, ¿cómo que es que te hiciste carne? ¿Cómo puedo basar mi próximo curso de matrimonio sin volver la Biblia un tema social? Esto no es con usted, estarán hablando por mí. Si le cae, sí, pero no es por usted. Esto nos trasciende a nosotros. Decenas de cursos matrimoniales donde Cristo y su sacrificio no están. ¿Quién puede con tu marido si no va a la cruz? Nadie. Lo vas a mandar todos los días a un retiro de varones, y a los 3 días no va a resucitar bien, va a resucitar peor como lo mandaste el sábado. Si Cristo no es revelado en su cruz. Jóvenes, podemos pasarlo la vida exagerando sobre los datos del mundo. Amados, el mundo está esperando un árbitro, porque los políticos no lo son, los religiosos no lo son, y los que predican el evangelio no sabemos bien de qué partido son, si son de un partido evangélico o de un partido cristiano. Pero Dios está reclamando una generación que clame por un árbitro, hombres y mujeres que por el espíritu de resurrección están parándose entre Dios y los hombres, no como Cristo, pero sí parte de su silueta expresada en la tierra. Aplauda, celebre, celebre. A partir de este minuto y por los que me queda, es el inicio de esta construcción en el tiempo. La importancia de estar sujeto a Escritura, porque tú habitas el tiempo. Te doy permiso
Que cuando te vayas a la eternidad dejes la Biblia esa que tienes. No te va a hacer falta en lo eterno. Pero mientras que estás en el tiempo, nuestra fe tiene que estar regulada por los patrones de edificación. ¿Quieres seguir cumpliendo años? Lee las Escrituras. Y trata de encontrar tu tiempo en las Escrituras. Cuando Jesús vino a la tierra y se hizo carne, Él no inventó las palabras que dijo. Fue la conjunción perfecta en haber oído a su Padre, pero también tener el respaldo de las Escrituras. Los dos testimonios, el eterno. ¿Por qué Jesús se acordaba siempre de lo que el Padre le había dicho? ¿Porque tenía buena memoria? No. Porque se lo acababa de decir el Señor, porque en tu vínculo con Dios tú no necesitas la memoria, tú en tu vínculo con el Señor necesitas entender que en el eterno presente tú no apelas a tu memoria, porque en lo eterno tú no te vas a enfermar de enfermedades mentales que te hagan olvidar. Si lo eterno viene a nuestras vidas, aunque seas viejo, te vas a acordar de los principios eternos, porque funcionas por el principio del eterno presente, y cada día vas a estar mejor. Jesús se presentó y dijo como dicen las Escrituras. Pero aparte de ese, que no es nuestro tema, Jesús comenzó a hablar sobre la edificación de la iglesia. Y Él dijo: yo la voy a edificar. Ahora, eso no lo inventó Jesús en términos escriturales, sino que se ató a la palabra de Proverbios 24, cuando dice: con sabiduría se edifica la casa, y por el entendimiento es establecida. Por el conocimiento se llenarán las cámaras con toda riqueza preciosa y agradable. Entonces, para que una iglesia pueda ser en el tiempo la que cierre el ciclo de una reforma, tiene que combinar algunos asuntos a la misma vez. Tener vida eterna para vivir un eterno presente sin estar sujeto al tiempo. No sentir que eres Jesús, tengo 30 años, estoy perdiendo el tiempo. No, está bien. Si tienes 30 años y estás en la carpintería y eres eterno, en 3 años vas a cambiar la historia. ¿Cuál es el problema? No andes con apuro que te pone el mundo. Acá el único apuro que tenemos nosotros es de entender y de comprender la obra del Señor. Esa es la única urgencia. Si la urgencia está en el que no conoce al Señor por encima del conocimiento de la palabra de la cruz, estamos fritos. La urgencia no es el tiempo cronos, es el entendimiento de lo eterno. Esto se conjuga ¿con qué? Con una saludable vida escritural, no para volvernos leguleyos, sino para que encajemos en el tiempo. Mi pregunta a ustedes es: ¿usted qué cree que está viviendo la iglesia? ¿Un tiempo de refrigerio? ¿Estamos viviendo un tiempo de visitación? Tengo todos estos añitos que ven este cuerpo en las iglesias y he visto algunos de estos tiempos. Dios, por su gracia, puede hacer muchas cosas en una generación. Ahora, si tú disciernes, si tú empiezas a tener en el espíritu que hemos nacido en un tiempo de reforma, la única manera que eso no se nos escape en los pasillos de nuestros templos, en las canciones de nuestros grupos musicales, en el llamado pastoral frustrado porque la gente no viene a la iglesia, salvo que tú quieras eso y luego venir a un encuentro como esto y que te tiren las estadísticas y te sientes que estás totalmente: no, yo no predico a nadie, en mi iglesia no se salva. Si tú quieres esa tortura, sigue. Pero si queremos caminar en fe, deja de torturarte con el tiempo y con frustraciones autocreadas. Comencemos a creer que si nuestro evangelio comienza en la cruz, los próximos 3 años en tu vida redimirán los tiempos de nuestro esparcimiento mental. Estoy aquí para animarte. Anímame a mí, yo también lo necesito. Jesús vino y se pasó todo su ministerio diciendo: edificaré mi iglesia, yo.
Y llegó a decir: a donde yo voy, ustedes no pueden ir, le dijo a los discípulos, porque ustedes son de abajo, yo soy de arriba, y tengo que resolver este problema. ¿Cómo lo de arriba y lo de abajo encuentran un lugar? ¿Cómo lo de arriba y lo de abajo encuentran un lugar? Y cada vez que Jesús, cuando estaba en el tiempo, decía: yo me voy, siempre hablaba de la cruz. Él iba a la cruz, no se iba al cielo todavía. Había un programa, eso estaba normalizado. Cuando Jesús le decía: a donde yo voy, ustedes no pueden ir, era a la cruz. Pero no a la cruz de madera, a la cruz que se nos va a revelar, que pues se veía de abajo de madera, pero no era de madera. Solo que cuando tú estás en lo eterno y tienes que hablar en la tierra, tienes que darle valor nominal a las palabras, porque si no, ¿quién te entiende? ¿Ves? Jesús era el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, es decir, que Jesús fue cordero antes que existiera uno en la tierra. ¿No es cierto? Dice que Él fue el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Así que antes de que haya un cordero en la tierra, ya había un cordero. Entonces las cosas en lo eterno siempre fueron. Y cuando vienen en forma de palabra, tenemos que orar para que Dios nos ilumine el entendimiento y no nos quedemos cómo suena, sino cómo está siendo en lo eterno esa palabra. Ya termino. Entonces Jesús, ¿por qué hablaba de edificar la casa? Porque ya los escritores bíblicos habían anunciado que se iba a edificar la casa. ¿Con qué? Con sabiduría. ¿Cómo se iba a edificar la casa? Con entendimiento y con conocimiento. Es decir, lo que fue a la cruz fue un profesional. Un profesional. Un profesional preparado de antemano, inmolado. Experimentó la inmolación antes de que la creación fuese hecha a lo que debería de ser expuesto. Una palabra fuera del lugar de Jesús en la cruz hubiese roto todo el plan. Ser chismoso y habladuría y vanas palabras no es lo que inventamos nosotros de las congregaciones. Habladuría es cuando estamos ante un momento de reforma en una generación y algunos se atreven a creer en esto y se levantan entre los creyentes otros creyentes chismosos que hablan lo que no tienen que hablar para abortar el tiempo de la reforma, pretendiéndose quedar en tiempo de visitación, de alegría y de celebración, sin dar a luz una reforma. Y esto pasa como individuos, nos pasa en el matrimonio, nos pasa en la familia y nos pasa en las congregaciones y está pasando en el mundo. Pero esta vez hay un discernimiento. Por eso Panamá. Dios nos da el nombre de una nación para que la recordemos a partir de ahora, sobre el tiempo de nuestro punto justo de ajuste en nuestras vidas. Termino leyendo 1 de Corintios 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, y lo tiene que aclarar, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Y luego más adelante, por cuestión de tiempo, digo: pero nosotros, pese a todo lo que hay en el mundo, predicamos a Cristo crucificado. Crucificado significa que no hay diferencia entre Cristo y la cruz. Se han hecho uno. Entonces yo puedo hablar de la cruz en el sentido literal, o puedo hablar de la cruz. Cristo es el Cordero, pero también es la cruz, porque Él venció a la cruz y se convirtió no en un mensaje,
ni en una serie de mensajes, en la palabra de la cruz. Y esto tiene que ver absolutamente con autoridad. Por eso el centurión, cuando lo dijo, di la palabra, está tan bien traducido, di la palabra. No diga, oh, te doy el nombre de mi siervo, no, di la palabra. No he visto tanta fe en Israel. ¿Qué vio el centurión? Vio la palabra, no las palabras, no los mensajes, no charla con el pastor, no, la palabra. Y esa palabra siempre es la misma palabra, es la palabra de la cruz. Claro, para los judíos, tropezadero. La traducción sería escándalo. ¿Cuántos de ustedes están anhelando en su corazón que estos días se nos alumbre el entendimiento acerca de la palabra de la cruz? Levante su mano. Tiene que elevar el umbral del escándalo en su vida. Elevar. Algo que yo aprendí tarde, y lo digo con vergüenza, porque sé que estos mensajes nos pueden estar oyendo amigos, amados, familia. Amados, esto yo no lo sabía decir. Si una generación no eleva el umbral del escándalo, nunca llega a entender el mensaje de la cruz, porque el mensaje de la cruz es escandaloso a los ojos humanos. Y para los gentiles, locura. ¿Qué significa locura en las Escrituras? Personas que desechan abiertamente la sabiduría de Dios. A eso se le llama locos. Personas que por las dudas estoy en contra. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios demanda que ahora yo no estudie sobre la cruz, sino que mi experiencia de vida sea estar crucificado juntamente con Cristo. ¿Y eso a qué significa? Que en la medida que estoy siendo crucificado a Cristo, me tengo que volver más sabio, más entendido, que me va a depositar en el propósito eterno, conocer a Dios como Padre. Póngase de pie. Puedes hacer una oración allí donde estás. Los apóstoles pedían a los santos que oraran por cosas muy específicas. Por una de las razones que los apóstoles pedían oración era para que Dios los librara de los rebeldes que hay en Judea. También pedía que oraran por ellos para que el Señor ponga denuedo en sus palabras. La palabra denuedo es que no haya nudo ni en el que habla ni en el que oye. Denuedo es una palabra compartida entre el que comunica y el que oye. Usted, para tener un nudo, tiene que tener dos partes. Denuedo. ¿Podemos orar por eso? Que Dios libre a esta generación de los rebeldes, que los saque del camino los próximos días, para que la iglesia pueda caminar desde esta plataforma de los rebeldes. Pero cuidado, los rebeldes no es alguien que está cerca tuyo. Esta rebeldía comienza en nosotros, con pensamientos de construcción en nuestra vida. Cualquiera de nosotros podemos ser el futuro rebelde de esta palabra. Número 2, denuedo, desatar el nudo de nuestro oído, pero también se desaten los nudos. Que haya libertad en todas las naciones de la tierra. ¿Para hablar de qué? Para hablar de Cristo y de la obra de su cruz. Y que no vuelva a haber entre nosotros una sociedad mafiosa en el mundo de la llamada cristiandad, a donde la demanda de los ombligos de las personas haga bajar del púlpito el mensaje de Cristo y de la cruz. Que muramos, y voy a decir una palabra que la mayoría no va a entender, al pensamiento de naftalina y de olor rancio de que usted conoció a Cristo porque no sé cómo estaba. Amados, si la obra de Cristo en su cruz no es constante en nuestra vida,
no tenemos esperanza, expectativas. Cualquier expectativa voluntarista sobre la obra de la iglesia en la tierra va a ser demandada por Dios, porque es una pérdida de tiempo, es pérdida de vida. Hay gente que ha perdido su vida y ha entregado sus piernas por un evangelio que todavía no había sido aclarado a sus vidas. Y estoy valorando con respeto a los mártires. No estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que debo de tener un diagnóstico. Y un diagnóstico no es para suicidarse. Un diagnóstico existe porque alguien quiere vivir. Levante su mano. De nuevo, cero rebelión. Vamos, declárelo. De nuevo, sin rebelión. Oren, pero orar no es para que Dios lo haga, es para que el Espíritu nos abra los ojos, para que cuando estemos en estas situaciones no seamos condescendientes con ese Espíritu. De nuevo, oren, dice el apóstol Pablo, para que yo sea restituido a vosotros, que vuelvan a esta generación las gracias apostólicas que predican a Cristo y a este crucificado. Que nos expliquen si fue o sigue siendo crucificado. ¿Estamos sujetos al tiempo o a lo eterno? Esto es el misterio de la piedad. ¿Tú ya fuiste salvo o sigues siendo salvo? ¿Vamos a entrar en las discusiones históricas, doctrinales? No. Esto va a ser porque Dios va a abrir los ojos del entendimiento y va a alumbrar nuestra visión para que sean restituidos. Levante su mano y oren, dice Pablo, para la suministración del Espíritu. Eso significa algo maravilloso. Yo no sé ni lo que necesito, pero el cuerpo sí lo sabe. Yo no lo necesito, el cuerpo sí lo sabe. No oren para que Dios lo haga, oren para que el cuerpo comience a suministrar lo que necesitamos. Porque de la misma manera que entre la cruz y Cristo no hay diferencia, así tampoco la hay entre Cristo y su cuerpo, que es la iglesia. Gracia, gracia, levanta tu mano. Es el don que merecía Cristo, pero que nos llega a nosotros por haber entendido por el Espíritu el valor de su sacrificio en la cruz.